buenas noches. Muchas gracias por continuar con nosotros en la programación de Noticieros Canal 7. Cerramos una semana informativa más después de nuestra emisión estelar con este broche de oro, como siempre, como cada viernes en Código 7 con mis compañeros periodistas y comunicadores. Y por supuesto, también nuestros colaboradores de primer nivel, como en esta ocasión, a quien voy a presentar primero, antes que a mis compañeros, al licenciado José Mario de la Garza Marroquín. José Mario, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, muchas gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Esto ya será más constante. Esperemos. Perfecto. Encantado. Muy bien. Gracias Bienvenido. Gracias, por supuesto, mi compañera Paulina Rodríguez. Muchas gracias, Miguel, José Manuel, y por supuesto nuestro invitado, que sea continuo, de verdad, que esté aquí, la puerta de Canal 7 siempre va a estar abierta para usted. Muchas gracias. Así es y así será. Mi querido compañero José Manuel Hernández Chaires, ¿cómo estás, Chaki? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Mario, Paulina, Miguel y sobre todo a usted que nos acompaña viernes tras viernes en estas transmisiones de Código 7? Digo, para echar tertulia y sobre todo analizar los temas de la semana. Así es, y vaya que ha habido temas en esta semana y seguramente el que acapara la atención, el que más llama la atención es prácticamente ya estamos a unas horas de terminar el primer año legislativo de la 62ª legislatura, valga la redundancia, en San Luis Potosí, y nos llama mucho la atención el trabajo que se ha realizado o el trabajo que se ha dejado de realizar, licenciado, en esta legislatura, en este arranque que ya sería la tercera parte del total. Vamos a hacer un pequeño análisis a través de una información, de una entrega de mi compañero José Luis Juárez, para ver cómo contextualizamos el tema y de ahí partimos. ¿Les parece, compañeros? Claro que sí. Vamos a ello. Le podrían subir poquitito. Matrimonios igualitarios, ley de erradicación de la violencia contra la mujer, declaratoria de ausencia, ley que promueve la igualdad entre hombres y mujeres, pero también el escándalo de asesores de diputados que cobran elevados salarios, la corrupción en el pago de sueldos rasurados al asesor de la diputada de Morena, Alejandra Valdés Martínez, y los gastos en desayunos que sirven a los legisladores en sesiones parlamentarias, además de las trifulcas ocurridas en la sala del Pleno, han marcado la historia del primer año de la 62ª legislatura. Termina el primer año de gestión con 430 iniciativas de ley sin dictaminar, de un total de 700 que fueron presentadas en el año que concluye, es decir, solo fueron dictaminadas 270. Para empezar a marcar la diferencia, los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia prometieron reducirse el sueldo a la mitad y cumplir con la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no lo han hecho. Los legisladores siguen ganando el mismo salario, más de 100,000 pesos al mes. Errores en la contratación de funcionarios fueron motivo de escándalos como el ocurrido con la oficial mayor Marcelina Oviedo, quien fue depuesta por no cumplir con el perfil. Los diputados locales quisieron enjuiciar al secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, pero el juicio político en su contra no resultó procedente. En medio de esta situación, los diputados han sido evaluados en 3 ocasiones por la organización ciudadana Congreso Calificado que dirige José Mario de la Garza Marroquín. En esta evaluación, 12 legisladores lograron aprobar, 15 reprobaron. La mejor evaluada por segunda ocasión consecutiva fue la diputada priista Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. Obtuvo 9.5 de calificación. Le siguen el diputado panista José Antonio Zapata Meraz y el priista Martín Juárez Córdoba con 8 de calificación. El tercer lugar lo obtuvo la diputada del Partido Nueva Alianza, Marta Barajas, con 7.75. El panista Ricardo Villarreal 7.5. Óscar Vera Fabregat del Partido Conciencia Popular sacó un 7. La diputada de Morena, María del Consuelo Carmona Salas, 6.75. Empató con la legisladora priista, María del Rosario Sánchez Olivares. El diputado panista Rubén Guajardo Barrera sacó 6.25 de calificación y la perredista Isabel González Tobar empató con el diputado del Verde, Cándido Ochoa Rojas. Tuvieron 6 de calificación. La diputada priista Laura Patricia Silva Celis reprobó. La legisladora del Tricolor tuvo 5.5 de calificación.
El diputado panista Rolando Herbert Lara sacó 4.5 de calificación. El diputado del Verde Emanuel Ramos Hernández obtuvo 4.5. Eugenio Gobearcos 4 de calificación. La diputada de Morena Marita Hernández Correa 4 también. Angélica Mendoza Camacho de Morena 3.75. Alejandra Valdés Martínez también de Morena 3.25. El morenista Edson de Jesús Quintanar Sánchez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada, obtuvo 2.75 de calificación. La panista Vianey Montes Colunga 2.5. El priista Mauricio Ramírez Conichi 2.25. Paola Arriola Nieto del Partido del Trabajo 1.5. La panista Sonia Mendoza Díaz 1. Mario Lárraga Delgado del Partido Encuentro Social 0.5. La diputada de Morena Rosa Zúñiga 0. Y el polémico y controvertido diputado del Partido del Trabajo Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, tuvo menos de 3 de calificación. En evaluación reprobatoria quedó a deber. El escándalo provocado el 2 de junio en el proceso electoral de Aguascalientes le costó tener la más baja calificación de todos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Yo no podría asegurar que solamente este escándalo que se da en los comicios en Aguascalientes sea lo que le haya costado a don Mijis, al diputado Mijis, esta más baja calificación a través de Congreso, calificado en la tercera evaluación, porque ha habido una serie de circunstancias que por supuesto han definido su trabajo en esta 62ª legislatura. Datos muy interesantes que nos comparte el licenciado, nuestro compañero José Luis Juárez, en cuanto al desarrollo del desempeño de los legisladores en San Luis Potosí en este casi primer año de trabajo. Y seguramente tú nos vas a compartir datos mucho más interesantes. ¿Cuál ha sido la característica principal de la 62ª legislatura en este primer año? Yo te diría que primero hay que entender la deficiencia del funcionamiento del Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque la estructura en la que están operando los congresistas es acumular números de iniciativas que no pueden resolverse, que no pueden dictaminarse, digamos, saturar al Congreso de iniciativas, y luego, cuando estas tienen que procesarse en las comisiones, que es donde se discuten, donde se elaboran los dictámenes, pues evidentemente ahí te das cuenta que no hay un trabajo consistente de elaborar estos documentos, que son documentos complejos, que pasan por decir si una iniciativa se debe de aprobar o no. Es el documento que después se lleva al Pleno. Entonces, lo que estamos viendo es este pensamiento de decir, a como dé lugar vamos a llevar iniciativas, más de 400, y claramente esas iniciativas no logran aprobarse. Entonces, lo que como ciudadanos tendríamos que exigir es decir que este mecanismo de funcionamiento tiene que acabarse. Y para acabarse tendríamos que tener una claridad en cuáles son las iniciativas que San Luis necesita. Claro. Obviamente no necesita 400 iniciativas, porque eso es saturar de cuestiones irrelevantes el Congreso. Y no tiene ni siquiera la capacidad. Exacto. Ni tampoco necesitamos 400 modificaciones a leyes para que San Luis Potosí funcione. Sí. Necesitamos definir unas prioridades y necesitamos definir a iniciativas relevantes que cambien las situaciones de violencia, de impunidad, de corrupción, de violación a los derechos humanos. Esas son las iniciativas que son las trascendentales. Y quizás te estoy hablando de 40 o 50 iniciativas, pero que son de gran calado. Entonces, creo que esa es una primera reflexión. Mientras sigamos operando de esta manera, en donde hay cientos de iniciativas que no logran resolver nada y que solamente incrementan de manera absurda el trabajo ahí, pues me parece que el Congreso le queda de ver a la ciudadanía con esta operatividad que me parece que no funciona. Esa es una primera reflexión. Y yo creo que este afán de protagonismo, licenciado José Manuel y Paulina, es lo que lleva precisamente a que surjan un sinnúmero de iniciativas, como dice el licenciado José Mario de la Garza, que no van a proceder, que no se van a poder abordar, que no hay ni la capacidad, ni el tiempo, ni la necesidad en San Luis Potosí de abordarlas, Paulina.
Así es, y me gustaría que en todo caso, bueno, José Mario de la Garza nos diera también su opinión acerca de esta justificación, del típico argumento que se escucha ahora en el Poder Legislativo, porque se esperaba bastante, ¿no?, de esta legislatura, como siempre que termina ya una, dicen, ahora sí se va a cambiar todo, ¿no?, se va a transformar el mundo y bien. El asunto es que ahora lo que manifiestan es que como van empezando, tienen una curva de aprendizaje, ¿no? Ahí es donde viene, cuando sabemos que en la presente legislatura, independientemente de que hay algunos perfiles nuevos, pues la mayoría ya tienen colmillo, ¿no? Ya estuvieron en otros cargos, ya más o menos le saben, en el Congreso hay algunos asesores. ¿Qué se podría pensar de esta justificación? No, a mí me parece que es una justificación totalmente absurda, que no tiene ningún peso. Evidentemente hay asesores que son pagados por el propio presupuesto del Congreso. Hay todo un proceso de campaña en donde tú también como legislador abrevas de qué es lo que está pasando en tu comunidad, en tu distrito, y te sensibilizas de qué es lo que debes de legislar. Pues me parece que toda esa experiencia que vas acumulando pues debería de ser ya suficiente para que el día 1 que tú llegues como congresista pues ya traigas perfectamente definida cuál es tu agenda, cuáles son tus prioridades, qué es lo que vas a buscar, que eso es lo que no tenemos. Tenemos legisladores improvisados que llegan sin agenda, sin una orientación de por dónde dirigir el proceso legislativo, y entonces estamos a las ocurrencias, a ver qué se me ocurre legislar, a ver dónde veo que hay alguna iniciativa que puedo copiar y la estoy presentando y estoy acumulando trabajo que a la hora que lo ves es irrelevante, porque el Congreso, su función es transformar San Luis. El Congreso es que San Luis tenga las mejores leyes para que se respeten los derechos humanos y para que podamos tener una convivencia en paz y sin corrupción. Para eso sirve un Congreso. De otra manera, estar acumulando iniciativas a mí me parece poco relevante para los ciudadanos que están allá afuera sufriendo la violencia, la impunidad y la violación de sus derechos humanos. Entonces, ¿para qué quieres un Congreso que no va a operar en ese sentido? Y desgastante, por supuesto, para la sociedad, quienes esperamos resultados y el trabajo legislativo que tanta falta hace en San Luis Potosí. Vamos a poner una pequeña pausa, hacer una pequeña pausa en este momento para regresar con el planteamiento y pregunta de José Manuel Hernández Chaires sobre este mismo tema. Es el cierre del primer año legislativo de la 62ª en San Luis Potosí a través de Código 7. No se vayan.